Los 5 templos antiguos más misteriosos del mundo. Una odisea a lo desconocido. Había una vez un arqueólogo llamado Daniel Crane, conocido por su obsesión con los templos antiguos y los secretos que albergaban. Durante décadas, había recorrido el mundo en busca de los lugares más misteriosos, aquellos que parecían desafiar la lógica y el tiempo. Finalmente, sus investigaciones lo llevaron a 5 templos que, según las leyendas, estaban conectados de una manera que nadie podía explicar. Cada uno de estos templos guardaba un secreto único, y juntos conformaban un rompecabezas que trascendía la historia y la comprensión humana. Esta es la historia de su viaje a esos 5 misteriosos templos. Primer templo, el templo de Göbekli Tepe, Turquía. El primer destino de Daniel fue Göbekli Tepe, en lo alto de una colina en Turquía. Con más de 11.000 años de antigüedad, este templo es el más antiguo que se conoce, incluso anterior a la aparición de la agricultura y la civilización tal como la conocemos. Las piedras talladas del templo representaban criaturas extrañas y formas geométricas que parecían contar una historia olvidada. Al caminar entre los pilares de piedra, Daniel sintió una presencia, como si algo invisible estuviera observándolo. Cada vez que pasaba por una de las columnas, sentía un escalofrío recorrer su espalda. En una de ellas, encontró un símbolo que le llamó la atención. Un círculo rodeado por serpientes entrelazadas. Según las leyendas, ese símbolo representaba el Ojo de la Eternidad, una marca que aparecería en todos los templos que estaba destinado a visitar. Antes de partir, una mujer anciana que vivía cerca del templo se le acercó y le susurró: «Solo aquellos que buscan las respuestas más allá de su comprensión encuentran el ojo en todos sus destinos». Daniel no entendió sus palabras por completo, pero sintió que eran una advertencia sobre lo que estaba a punto de descubrir. Segundo templo, el templo de Kailasa, India. El siguiente destino de Daniel fue el templo de Kailasa, una estructura monolítica tallada en la roca de una montaña en Ellora, India. El templo había sido excavado de arriba hacia abajo y nadie entendía cómo, hace más de 1000 años, los antiguos arquitectos lograron tal hazaña. Al entrar, Daniel quedó maravillado por las enormes estatuas de dioses y demonios que parecían cobrar vida en la penumbra. Al caminar por los pasillos del templo, llegó a una cámara secreta, oculta detrás de una pared que parecía sólida, pero que cedió cuando apoyó su mano sobre el mismo símbolo que había visto en Göbekli Tepe. En el centro de la cámara, encontró un pedestal con una inscripción en un idioma que nunca había visto. Al tocarlo, sintió un estremecimiento, y durante un breve momento escuchó susurros en su mente, como si las paredes mismas del templo le hablasen. «Las respuestas se encuentran en la oscuridad entre la piedra y la sombra», decían las voces, antes de desvanecerse. Daniel salió del templo, perturbado pero decidido a continuar. Tercer templo, el templo de Angkor Wat, Camboya. El tercer templo lo llevó a las selvas de Camboya, a las majestuosas ruinas de Angkor Wat. Construido en el siglo XII, era un enorme laberinto de pasadizos y patios que contaban la historia de una civilización perdida. En uno de los patios interiores, Daniel encontró un relieve que mostraba el mismo símbolo del Ojo de la Eternidad, esta vez rodeado por guerreros y criaturas mitológicas. Mientras exploraba, se encontró con un monje que le ofreció una advertencia críptica. El camino que has elegido solo se revela a quienes tienen el coraje de mirar en el abismo sin pestañear. Aquella noche, cuando todos los turistas se habían marchado y el templo estaba sumido en la oscuridad, Daniel decidió quedarse y esperar. De repente, los relieves en las paredes comenzaron a brillar, y durante un breve instante, las figuras parecieron moverse, como si el pasado cobrara vida. Daniel vio imágenes de civilizaciones que se alzaban y caían, y un rostro que parecía mirar directamente a él, siempre con el mismo símbolo en la frente. Desconcertado y más intrigado que nunca, continuó su viaje. Cuarto templo, el templo de Chavín de Huántar, Perú. En los Andes peruanos, Daniel encontró el cuarto templo. Chavín de Huántar, un antiguo centro de culto y ceremonia construido hace más de 3000 años. Las galerías subterráneas y laberintos de Chavín parecían respirar con la historia de una cultura que se comunicaba con los dioses a través de misteriosos rituales. En el corazón del templo, Daniel encontró un monolito llamado El Lanzón,
una estatua de 4,5 metros de altura que representaba a un ser mitad humano y mitad animal. Y ahí, en el centro de su frente, estaba el mismo símbolo que Daniel había visto en los otros templos. De repente escuchó un retumbar y la estructura tembló. El eco de antiguos cantos inundó su mente y vio visiones de sacerdotes antiguos que utilizaban el templo para conectar con algo más allá de este mundo. Fue entonces cuando comprendió que los templos no eran simplemente monumentos. Eran puertas que conectaban a la humanidad con algo mucho más vasto y antiguo. Quinto templo, el templo de Abu Simbel, Egipto. El último templo lo llevó a las arenas del desierto de Nubia, donde los colosos de Ramsés II en Abu Simbel miraban hacia el horizonte. Construido en el siglo XIII a.C., el templo era una obra maestra de la ingeniería egipcia, diseñado para alinearse con los rayos del sol en fechas específicas. En la cámara más interna del templo, Daniel encontró el símbolo por última vez, tallado en la pared detrás de la estatua de Ramsés. En ese momento, la luz del sol, que entraba a través del templo, se reflejó en la marca y la habitación se iluminó con un resplandor cegador. Daniel cerró los ojos y en la oscuridad de su mente vio a los antiguos constructores de los 5 templos, trabajando juntos como si fueran uno solo. Sintió el peso de los siglos, las vidas que habían pasado y las civilizaciones que habían caído. Y comprendió la verdad. Los templos eran mucho más que lugares de culto. Eran anclas que mantenían el equilibrio entre lo humano y lo divino, un puente entre nuestro mundo y algo mucho más allá de nuestra comprensión. Cuando la luz se desvaneció, Daniel cayó de rodillas, sintiendo que algo dentro de él había cambiado para siempre. El ojo de la eternidad ya no era solo un símbolo, era la respuesta a una pregunta que había estado buscando toda su vida. Regresó a su hogar con un nuevo propósito, decidido a proteger los secretos de los 5 templos y a asegurarse de que la humanidad nunca olvidará que hay fuerzas más allá de lo que nuestros ojos pueden ver. Fuerzas que han estado observándonos desde el principio de los tiempos.